Buenas noches, el Señor les bendiga. Sean nuevamente bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios con nosotros aquí en la Iglesia Hispana del área de Kentucky. Quiero primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da, que a pesar de las situaciones que vivimos a cada momento, podemos todavía llegar y llevar el mensaje del Evangelio. Vamos a orar y luego continuamos con nuestra clase, que vamos a estar tratando un tema más. ¿Se acuerda? La vez pasada dijimos que hablamos acerca del Día de Acción de Gracias. En el día de hoy vamos a hablar acerca de otro tema, de las festividades o las celebraciones que se hacen a fin de año en cada país. Vamos a orar primero y a pedirle al Señor que nos guíe. Padre, venimos ante tu presencia en esta noche, Señor, agradecidos por la bendición de conocerte, Señor, saber que eres nuestro Dios, que, Señor, tú diste tu vida por nosotros, viniste, naciste, Señor, nos enseñaste a vivir, Señor, y estás a la diestra del Padre, y desde allí, Señor, intercediendo por nosotros. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, que a través de Él, Señor, tú nos guías a toda verdad y nos enseñas, Señor, acerca de las cosas que han de venir. Gracias, Señor, por el perdón de los pecados, Señor, y por escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, Señor, y límpianos de nuestra maldad, porque sabemos, Señor, que estamos como ovejas en medio de lobos en el mundo. Como tú dijiste, en el mundo estamos, pero no pertenecemos al mundo, Señor, y también el mundo no nos quiere, Señor. Sabemos que pasamos dificultades, pero gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Oramos, Señor, por las personas que están viendo este video, escuchando esta predicación, para que seas tú, mi Dios, ministrándoles a las vidas de ellos, ministrándoles en sanidad, en tranquilidad, en paz, Señor. Padre bendito, sabemos que hay mucha necesidad y cada vez que pasa, cada tiempo que pasa, Señor, es más difícil. Y sabemos que por esta pandemia, Señor, muchas personas están sufriendo aún más. Oramos para que tú traigas paz, Señor, para que seas propicio en las necesidades de cada uno. Dirígenos, Señor, para hacer siempre tu voluntad, para darte a ti la gloria y la honra en todo lo que hacemos. Te damos gracias, Señor, por permitirnos compartir este tiempo, este mensaje, y ayúdanos, Señor, para hacerlo para la gloria tuya. Háblanos, pues, Señor, a la mente y al corazón. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de una festividad que es muy popular, y es la Navidad. ¿Por qué vamos a hablar de la Navidad? Porque se ha creado alguna forma de controversia o polémica de si se debe o no se debe celebrar la Navidad. Vamos a primero leer un pasaje de la Biblia que nos ayuda como a introducir en el tema que vamos a tratar, más bien el enfoque que la Biblia da acerca de lo que se debe y no se debe hacer. Vamos a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículos 4 al 7. Dice allí: ¿Y tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Voy a leer este mismo pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente. El mismo pasaje, Romanos 14, 4 al 7. Y dice así la Nueva Traducción Viviente: ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si se quedan en pie o caen. Y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él.
Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Este es un pasaje muy interesante. Había en ese tiempo situaciones, tanto en Roma, en la iglesia de Roma, como en la iglesia de Corintios. Y ellos tenían estas dudas, estas preguntas acerca de lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer. Y le preguntaron al apóstol. Más adelante vamos a volver sobre este punto. Y el apóstol Pablo, bien sabio, dio estas respuestas. Entonces, volvemos, estamos diciendo acerca de la celebración de la Navidad que ha creado polémica entre los creyentes. Y es una discusión que ha estado vigente durante siglos. Mucho tiempo se ha estado viendo si se celebra o no se celebra. Hay opiniones de las dos partes, los que dicen que sí se celebra y los que dicen que no se debe celebrar. Pero todas las opiniones tienen su fundamento en ciertos pasajes bíblicos. Nosotros en esta tarde vamos a tratar de mirar qué dice la Biblia acerca de si se debe celebrar o no la Navidad, y así vamos a tener una respuesta que nos dé más paz, ¿verdad? Más tranquilidad acerca de esta celebración. Pero aparte de la celebración de diciembre, aparte de lo que se celebra en diciembre de Navidad, para los cristianos en realidad la Navidad debiera vivirse cada día. Porque como creyentes nosotros entendemos y sabemos que Cristo en verdad sí nació. El Señor vino cumpliendo la promesa de Dios de que vendría un Salvador, porque así el Señor lo prometió desde el Antiguo Testamento, que iba a venir uno que iba a redimir al mundo. Entonces cuando nosotros recordamos que el Señor Jesús en verdad sí nació, estamos agradecidos porque en realidad sucedió lo que quiere decir esta palabra Navidad, quiere decir nacimiento. Celebramos el nacimiento del Señor Jesús y nosotros lo celebramos cada día al agradecerle a Él. La historia está contenida en la Biblia y en la Biblia se explica bien cómo nació Él y todo eso. Mas sin embargo hay cosas que no están allí y eso es lo que posiblemente crea las polémicas o las diferencias entre algunos creyentes. Entonces cuando nosotros reconocemos cada día, al orar en agradecimiento a Dios por la salvación, por su misericordia, por el favor por nosotros, entonces estamos celebrando la Navidad, o sea, la dicha, el gozo que representa para nosotros el perdón de los pecados y la salvación o la promesa de vida eterna al lado del Señor. Después de decir esto, que es algo que para mí es importante aclarar, que como creyentes no necesitamos una fecha en especial para decir Cristo nació. Nosotros lo sabemos y todos los días en tiempo de oración agradecemos a Dios por eso. Entonces en cada momento nosotros estamos celebrando. Pero ahora, tomando en cuenta de que en el mundo que vivimos se dedican ciertas fechas para estas cosas, entonces vamos a mirar qué sucede con esto. Primero, vamos a ver el punto de los que dicen que no se debe celebrar la Navidad. ¿Por qué entonces no se debe celebrar la Navidad? Ellos dan varios puntos de vista, o vamos a decir razones, dan algunas razones. Por ejemplo, lo primero, ellos dicen que la Navidad está llena de tradiciones paganas. Y ese es el punto que tiene más peso para ellos. Dicen porque la Navidad en sí es una fiesta pagana y tiene origen pagano y tiene muchos elementos y cosas que que son de origen pagano. La verdad es que la información que se tiene acerca de todas esas orígenes, de esas tradiciones, es más bien limitada, porque la forma en que está escrito todo no se da, digamos, ninguna información concreta acerca de cuál fue el origen de cierta o aquella otra celebración. Y lo más interesante es que estas explicaciones o estas informaciones que se dan, muchas de ellas se contradicen
Entre ellas, hay varias cosas que uno pudiéramos decir acerca de esas tradiciones. ¿Cuáles son las tradiciones que apuntan o que señalan las personas que dicen que no se debe celebrar la Navidad? Todo lo que tiene que ver con la ornamentación que se pone para el tiempo navideño. Por ejemplo, el árbol, las campanas, las velas, las coronas, el pesebre, todas esas cosas que se ponen, ¿verdad? En la historia sí se ha mencionado de que estos elementos se han usado en cultos paganos, ¿ok? Bueno, sacándolo del nacimiento, porque ese ya sí es una cuestión bíblica, ¿verdad? Mas sin embargo, todo lo que es las coronas, las velas y todo eso, sí se ha usado en algunos cultos paganos, pero en mi opinión yo pienso que si uno usa algunos de estos elementos, vamos a decir, para poner adornos en este tiempo, no quiere decir que nosotros estamos volviendo al paganismo, porque en realidad a nosotros no nos afecta las cosas que hacen otras personas. Pablo mismo lo dijo, que él tenía libertad de ir a la plaza y comer el alimento que quisiera. Si era ofrecido a los ídolos, eso no lo afectaba a él, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque él tenía paz en la fe que tiene en el Señor. Mas sin embargo, si alguien venía y le decía, estamos hablando de lo que dice Pablo, esa carne fue dedicada a los ídolos, entonces dice Pablo allí mismo, nomás por la conciencia de esa persona, entonces no la como, pero a mí eso no me afecta. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo primeramente quiero que no se vaya a crear una serie de polémicas acerca de los que estoy diciendo, no, que es que ese pastor está diciendo blasfemias y está diciendo, vamos por partes, vamos a mirar qué dice la Biblia acerca de esto. Pablo también, y vamos a buscar de referencia a Pablo porque él fue el que se dedicó a explicar las situaciones comunes entre los gentiles. Por eso es que él es el apóstol a los gentiles. Y en una de las ocasiones, hablándole a los corintios, él les dio una explicación bien tremenda. Y vamos a mirarla. Está en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 19 hasta el 23. Entonces, 1 Corintios 9, del 19 al 23. Dice, aquí en esta parte Pablo está dando defensa acerca de su apostolado, porque muchos decían que Pablo no era apóstol, que porque no había estado con el Señor, que porque no había visto al Señor, y cosas así por el estilo. Mas sin embargo, Pablo en su manera sí vio al Señor, y el Señor se le presentó, y el Señor le dio una cantidad de cosas para hacer, ¿verdad? Misión y todo eso. Entonces vamos a ver qué dice aquí. 1 Corintios 9, 19 al 23. Dice allí, por lo cual, siendo libre de todos, mire lo que dice allí, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Y mire, Pablo era judío y antes era seguidor de la ley, pero él ahorita dice, yo ya no estoy sujeto a la ley porque vivo en la gracia, que es lo que nosotros tenemos. Entonces dice, yo vivo a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, entonces yo vivo como sujeto a la ley. ¿Para qué? Dice, para ganar a los que están sujetos a la ley. Ahora en el versículo 21 dice, y a los que están sin ley, como si yo no estuviera sin ley. No, dice entre paréntesis, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. O sea, Pablo sí está bajo la ley, pero él lo hace como si no estuviera bajo la ley. ¿Con qué fin? Dice, para ganar a los que están sin ley. Y luego dice el versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. O sea que la cuestión que mueve a Pablo a hacer todas estas cosas es el Evangelio. Cuando nosotros participamos en estas celebraciones, no lo hacemos porque nos estemos mezclando con todas las cosas que se practican. Simplemente estamos dando el ejemplo de que Cristo es el verdadero significado de la Navidad. Porque lo que nosotros celebramos es que Jesucristo nació. Entonces, en el Evangelio
Dios bajó a nuestro nivel para darnos amor, para enseñarnos el camino a la salvación. De esa manera nosotros, siendo ya salvos, no podemos quedarnos aquí escondidos como que somos muy santos y no nos podemos juntar y no nos podemos reunir. No, tenemos más bien que, como dice Pablo aquí, hacernos como ellos para ganarlos, porque de esa manera nos acercamos. Imagínese usted, una persona completamente legalista quiere compartirle el evangelio a una persona que, vamos a decir, practica algunas cuestiones en este tiempo de Navidad. Hay algunos que siguen el culto de este señor, el Santa Claus. Entonces, porque esa persona vive o cree en Santa Claus, entonces yo no me le acerco porque es que yo soy muy santo y yo no me voy a perder o quién sabe qué va a pasar. No, más bien la Biblia nos llama a que nos acerquemos a ellos para poderles enseñar la verdad. ¿Cómo vamos a poder ganar a alguien si nos apartamos? Si nos hacemos diferentes. No, es que esto no lo podemos hacer. No, uno tiene que, como dice Pablo, hacerse de todo para ganar a todos. Entonces esa es una referencia para mí de mucho peso en el hecho de uno no juzgar a los demás si están celebrando algo porque están tratando de llevar el mensaje a los que no conocen. Como lo dije desde el principio, a nosotros eso ya no nos afecta. Nosotros conocemos en quién hemos creído. Sabemos el contenido de la Biblia y más aún, Dios conoce nuestro corazón y Él sabe por qué razón es que lo hacemos. Entonces, vemos en este pasaje que esta celebración se puede usar para dar la verdadera razón de la Navidad. En cierto modo, entonces, hacer la Navidad es una forma de evangelizar a aquellos que no conocen del Señor. Porque si les empezamos a explicar qué fue lo que sucedió en Navidad, ya no les vamos a estar hablando de las tradiciones que ellos tienen, sino de lo que dice el libro, la Biblia, que es el manual del cristiano. Nosotros tenemos que permanecer en lo que dice la Biblia, pero acercarnos a ellos para compartirles ese mensaje. Porque si nos hacemos dignos y nos apartamos, ¿cómo vamos a hacer pues para predicarles el evangelio? Segunda cosa que veo aquí. Algo necesario, hermanos. Esto es un punto que yo quiero recalcar, que para mí es muy fuerte. Y a pesar de que estamos celebrando Navidad, nosotros como creyentes, no podemos seguir la corriente en el culto a Santa Claus. En este país yo he visto una situación bien fuerte. Los niños están convencidos de que Él existe, le dejan galletas, le dejan leche. ¿Y por qué? Porque los mismos papás les están enseñando acerca de este personaje mitológico o que tiene, mejor dicho, origen pagano. ¿Por qué yo estoy tan en contra de Santa Claus? Porque este personaje empaña o usurpa, o sea, está quitándole la gloria al Señor. Hoy en día muchos niños no ven a Cristo en la Navidad, ellos ven a Santa Claus. Entonces, como creyentes nosotros no podemos permitir que eso se vea en nosotros. ¿Okay? Ese sería el único punto que yo, Mario Taborda, digo no debiéramos usar en las Navidades. Hay otras cosas que se pueden usar, hay otros adornos que se pueden usar que no tienen tanto impacto, digamos así, en la niñez, más que todo, de este país, como lo es este personaje Santa Claus. Entonces, a nivel cultural, a nivel comercial y aún en la enseñanza de los niños, esta persona, Santa Claus, es para mí una tradición peligrosa de la cual nosotros tenemos que ser cuidadosos porque eso puede perturbar el desarrollo espiritual de los niños. No se le pueden enseñar dos historias diferentes. La historia de la Navidad es la historia de Jesucristo, nuestro Señor que nació para vivir, para pagar nuestros pecados y darnos la salvación y la vida eterna. No podemos poner allí a este otro Señor. Entonces esa es la única, por decir así, excepción que yo tomo acerca de la Navidad. No se debe celebrar a este personaje. Definitivamente, volviendo otra vez entonces acerca de las tradiciones que se usan en Navidad,
Sí, hay muchas tradiciones que tienen mucho pasado en el paganismo, pero hay algunas de esas tradiciones que apuntan hacia el verdadero significado de la Navidad. Por ejemplo, las campanas. Las campanas tienen el significado de que cuando se va a dar una noticia suenan las campanas. Es como un llamado de atención para que la gente ponga cuidado qué se va a decir. Entonces, cuando se van a dar las buenas nuevas, se está dando las campanas para anunciar viene las buenas nuevas. Hay otra tradición que se usa, las velas o las luces que se encienden. Esto para mí tiene, digamos, como enfoque mostrar que Jesús viene al mundo, porque Jesús es la luz del mundo. Y si la gente anda en tinieblas, cuando se encienden todas estas luces, empieza a verse con más claridad. Ahí en el libro de Juan, capítulo 1, Juan capítulo 1, versículos 4 al 9, dice allí, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Estamos hablando de Jesús. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, o sea, contra la luz. Y luego dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él, o sea, en Cristo. No era él la luz, o sea, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, o sea, de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Entonces, cuando usted adorna por ahí con lucecitas y todo eso, está proclamando Cristo es la luz del mundo. Ahora también se coloca por ahí una estrella de adorno arriba, más que todo del árbol, ¿verdad? A veces ponen también un ángel. La Biblia habla acerca de esa estrella. Eso está en Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2, donde dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. Entonces, la estrella es un símbolo que aparece en la Biblia y es una tradición. Yo he visto en muchas partes que adornan con estrellas luminosas, con sus bombillitos y todo eso. Entonces, la estrella tiene que ver con eso. Ahora, los ángeles también, en el libro de Lucas dice que los ángeles cantaron, se aparecieron huestes celestiales en el cielo cuando los pastores estaban cuidando las ovejas, y es más, ellos cantaron. Vamos a volver sobre este pasaje un poquito más adelante. Otra de las tradiciones de la Navidad son los regalos, y algunos dicen, no, es que eso es comercial. Sí, tiene que ver mucho con el comercio. Pero en nuestro punto de vista cristiano también vemos que los reyes magos, ¿verdad? Estos hombres que llegaron, trajeron presentes al Señor. Y cuando ellos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos venido desde Oriente, muy lejos, ¿verdad? Vinieron a adorarle. Ellos en la adoración era traer regalos. Nosotros tenemos que ser el regalo del Señor, nuestro corazón. Y compartir esos regalos entre unos con otros hace ver un poquito esa enseñanza de que es un regalo el Señor para nosotros, ¿verdad? Entonces son tradiciones que se usan en tiempo de Navidad, pero que uno no debe estar así todo como espantado de eso. Podemos ver cosas cristianas en eso. Ahora, yo no estoy tratando de ocultar de que sí tiene que ver con el paganismo, yo entiendo eso, pero nosotros tenemos también que acercarnos a las personas para poderles compartir el mensaje del Evangelio. Este tema, pudiera decir uno, es un poquito resbaloso, ¿verdad? Jabonoso, pero es necesario hablar de él. Ahora hay un punto especial que quiero tocar, y es lo del árbol de Navidad. Este es un punto que tiene, por decirlo así, el mayor centro de concentración. La gente está en contra del árbol de Navidad porque dice que la Biblia prohíbe traer árboles a la casa para ser adornados. Ahora, ¿eso es lo que dice la Biblia? No, eso no es lo que dice la Biblia. Ellos usan pasajes de Jeremías y de Isaías. Y de lo que hablan, Jeremías capítulo 10, del 1 al 16, usted lo puede leer en su casa. Yo posiblemente nomás voy a decir
algunos apartes de esa lectura, y el de Isaías está en Isaías 44 del 9 al 18. ¿De qué habla eso? Eso habla de la idolatría. Dice que el hombre, en el de Isaías dice que el hombre va al campo y corta un árbol, y con una parte se calienta y hace de comer, y con la otra parte entonces dice que se hace un ídolo y lo adorna y todo eso, y se arrodilla delante de él. Y en el otro, en Jeremías, también dice que el hombre va al monte, traen un leño, y que con ese leño lo traen y lo adornan con púrpura y le ponen oro y todo eso, y lo ponen derecho y que no se mueve, cantidad de cosas, y explica bien que eso es un ídolo que ellos traen para postrarse delante de ellos. Ahora vamos a mirar que eso no tiene nada que ver con un árbol que trae uno para adornar la casa. Hay gente que tiene plantas dentro de su casa y esas mismas plantas las adorna. Eso no quiere decir que esa persona esté idolatrando esa planta o ese árbol. Nosotros no nos postramos delante del árbol de Navidad. Eso es simplemente un adorno, no nos afecta, nuevamente digo, nosotros sabemos en quién hemos creído y cuál es nuestra posición delante de la enseñanza bíblica acerca del nacimiento del Señor. La Biblia no menciona un árbol de Navidad en ninguna parte. Y tampoco dice que uno no puede llevar un árbol para adornarlo. Lo que dice allí en Jeremías y en Isaías es acerca de la idolatría. Las personas que van y tallan en una madera una imagen y se hacen de esa imagen un Dios. Y nosotros no estamos diciendo que el árbol de Navidad en ningún momento sea un Dios para nosotros. Entonces, estoy aquí enredado un poquito con mis hojitas, pero ya las acomodo. Entonces vemos esa referencia, ¿verdad?, acerca de estos dos pasajes que se usan acerca del árbol de Navidad. Entonces, les estoy diciendo a ustedes que vaya, cómprese en un árbol y pongan. No, yo no les estoy diciendo vaya, compren un árbol de Navidad y pónganlo en su casa. Yo les estoy diciendo que la Biblia no dice nada en contra de eso. Y usarlo en la casa no nos va a hacer llevar a la perdición, ni estamos haciendo algo en contra del Señor. Porque nuevamente, ahorita vamos a leer al final, nuevamente el pasaje del principio, el Señor es el que nos juzga a cada uno de nosotros y Él es el que conoce nuestro corazón. Muy bien. Otro de los puntos que se usan para decir que no se debe celebrar la Navidad, y esto es cierto lo que ellos dicen, es que Jesús no nació el 24 de diciembre o el 25 de diciembre. La Biblia en realidad no da la fecha exacta cuando nació el Señor Jesús. Eso no lo dice la Biblia. Pero hay algunos, digamos, acontecimientos que nos dan una idea acerca de, digamos, la época del año en el que pudo haber nacido el Señor. La verdad es que en diciembre no fue. En diciembre no fue que nació. Por ejemplo, el nacimiento de Juan el Bautista y el tiempo del sacerdocio de Zacarías son las referencias de más peso para uno más o menos acercar hacia la época más o menos cuando nació el Señor Jesús. Y hay dos fechas o dos épocas del año en las que posiblemente fue cuando Él nació. Y eso fue en el primer mes del calendario bíblico, que es cerca de la fiesta de la Pascua, en el tiempo de los primeros frutos. Entonces más o menos por ahí fue que pudo haber nacido. Y mire que eso interesantemente es más o menos cuando él murió, porque después de la Pascua fue que Él murió. Entonces es coincidencia allí, o Dios sabe cómo hacer las cosas. Y la otra fecha o la otra, digamos, temporada en la que pudo haber nacido fue durante la fiesta de los tabernáculos, que eso es, uno es antes de diciembre y el otro es después de diciembre, más o menos, porque de acuerdo a lo que está mostrando las lecturas bíblicas, por ejemplo, los pastores estaban pasteando sus ovejas afuera en el campo, entonces eso no, en diciembre no era una fecha que se hacía eso. Entonces eso está bien. Ahora vamos a ampliar un poquito acerca entonces eso de por qué se hace la celebración entonces el 24 o el 25 de diciembre. Para los creyentes del primero y segundo siglo, eso no era una preocupación. La fecha del nacimiento del Señor Jesús era algo que
que ellos no se preocupaban por eso, pero ya después en el tercer siglo empezó a venir la pregunta, y cuándo fue que nació Jesús y todas esas cosas. Entonces eso fue una decisión en la Iglesia Católica. Un papa fue el que decidió eso, y fue una decisión más bien político-religiosa, donde ellos estaban tratando de facilitar, por decirlo así, que las personas que practicaban estas fiestas que se hacen al fin de año se hicieran más fácil cristianos. ¿Por qué? Porque Roma llegó a ser todo Roma llegó a ser cristiano. Entonces, si el imperio era cristiano, entonces la religión oficial del imperio era la cristiana. Entonces, ellos tenían dos celebraciones que se hacen a fin de año. La primera celebración empezaba más o menos el 17 de diciembre y corría como hasta el 24 de diciembre, y era lo que se conocía como las Saturnales o Saturnalia, que es en latín. Y esa fiesta se hacía en honor de un dios de ellos, el dios Saturno. Y ese era el dios de los vegetales, ¿verdad? El protector de los sembradores, y eso lo celebraban al final del trabajo en el campo, y básicamente ya eso no se volvía a celebrar más hasta la primavera. Durante esos días hacían banquetes públicos, hacían fiestas, adornaban con vegetales las casas, intercambiaban regalos, y había cierta permisividad inmoral, ¿verdad? Algunas cosas que no eran muy morales, ¿verdad? Los dueños de esclavos y los esclavos hacían en ese tiempo intercambios de papeles, ¿ok? Entonces el esclavo llegaba a ser el señor y el señor llegaba a ser el esclavo. Era la forma en que ellos celebraban eso allá. Era muy popular esta celebración, al punto de que los romanos no querían perder esa tradición, seguirla celebrando, y posiblemente eso influyó en que este papa tomara esa decisión. Esta festividad coincide con el solsticio de invierno, y el solsticio de invierno es cuando los días vuelven otra vez a empezar a ser más largos. En el solsticio de verano empiezan a disminuir la cantidad de sol en el día, y en el de invierno vuelve otra vez a empezar a incrementarse la cantidad de horas de sol. Entonces era como un decir así, la oscuridad se está yendo, y entonces ya podían disfrutar de más tiempo en la playa o lo que quisieran hacer. Ahora, ellos dedicaron un día, al final de ese solsticio, al final de las Saturnales, dedicaron un día para celebrar el nacimiento del dios Sol. Se llamaba Solis Invicto, o el Sol Invicto, que era el que nacía, porque de ahí en adelante otra vez los días empezaban a ser más largos. ¿Cómo concluimos esto para que ya dejemos esta historia? Porque en realidad no es tan interesante, esto son cuestiones de historia, ¿verdad? Simplemente estamos explicando por qué se celebra esto, la Navidad, en estas fechas, que en realidad a nosotros no nos afecta, porque ya lo hemos dicho, conocemos que el Señor Jesús no nació en esos días, pero nuestro enfoque en este tiempo es evangelístico, porque queremos mostrarle a las personas el verdadero significado de la Navidad. Porque como creyentes, lo dije al principio y lo repito, para nosotros Navidad es todos los días, porque estamos conscientes, sabemos que Jesús sí nació y que Él es nuestro Salvador. Entonces, a partir del año 325 después de Cristo, el imperio adoptó el cristianismo. Eso por allá con un emperador, Constantino creo que fue, el que hizo que la religión cristiana viniera a ser el imperio. Luego, más o menos en el año 350, resultó un papa, el Papa Julio I, que él sugirió que la fiesta de Navidad o el nacimiento de Jesús se celebrara el día 25. Y 4 años más tarde, el que lo sucedió a él, o sea, el otro papa que llegó después, se llamaba Liberio, él lo decretó como legal, y él cambió esas fiestas, las Saturnalias y todo eso, ya le llamaron Navidad.
De ahí en adelante, entonces eso es lo que se ha celebrado por muchos años y la gente ha adoptado eso. ¿Qué hacemos los creyentes con eso? Simplemente, hermanos, enseñamos lo que dice la Biblia. No nos tenemos que poner a discutir con la gente. No, que es que fue el 25, que es que no. No, usted ya sabe que eso no fue así. Simplemente dele testimonio a las personas para que ellos puedan conocer a Jesucristo, que es el verdadero, la razón verdadera de la Navidad. Ahora, eso es lo que dicen los que no se debe celebrar la Navidad. Ahora, yo le voy a dar 3 razones que son de, digamos, de inclinación bíblica para así celebrar la Navidad. Entre esos ya les dije la primera, por decirlo así que sean 4, le dije la primera es desde un punto de vista evangelístico, ¿verdad? Entonces, en la Biblia está llena de mandatos y principios. Allí este es el manual del cristiano y nosotros tenemos que obedecer todos los mandatos y seguir todos los principios, o sea, las cosas que se nos enseñan allí. Hay muchos principios que no están escritos directamente, sino que están dados como ejemplo, ¿verdad? Cuando se citan algunos pasajes en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento dice, eso les pasó a ellos para que sea ejemplo de ustedes, para que a ustedes no les vaya a pasar lo mismo. Entonces hay muchos principios que se muestran en la Biblia. Entonces es necesario recalcar que el mandamiento, tienen que celebrar la Navidad de Cristo, no está en la Biblia, eso la Biblia no lo dice. Pero hay principios que nos indican que podemos hacerlo. Entonces vamos a mirar algunos de esos principios. Primero, el ejemplo de los ángeles. Yo no sé por qué la gente dice que no se debe celebrar Navidad, si los mismos ángeles lo celebraron. Cuando vinieron y dieron esa noticia a los pastores que estaban en el campo, dice la Biblia que ellos cantaron y eso fue una cosa extraordinaria, no fue una celebración, digamos así, leve, que no se dé cuenta nadie, no señor. Dice que se iluminó el cielo y un ángel les dijo, y se asustaron estos hombres, dijeron, no se asusten que yo vengo a traerles buenas noticias. Y dice que después de que les dijo, vaya y miren ustedes, comprueben con sus propios ojos de que así fue, nació Jesús, Él es el Salvador. Y dice que aparecieron con ese ángel otras huestes y empezaron a cantar. Usted se imagina estas personas sentadas en el campo mirando hacia arriba y ese tremendo despliegue de verdad de luces y los ángeles cantando. Eso debía haber sido algo tremendo, hermano. Mejor dicho, el mejor cantante, el mejor teatro que pudiera usted ir en estos días no se va a comparar con eso. Y estos hombres escucharon y se regocijaron en esa celebración. Entonces, ¿se celebra la Navidad? Sí, Señor, sí se celebra. Porque los ángeles lo celebraron con un canto. ¿Y qué decía ese canto? Ese canto decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Si usted no lo ha leído, léalo, ahí está en Lucas capítulo 2, versículo 14. Y déjeme decirle una cosa, toda la persona que está feliz, lo primero que hace es cantar. Usted ve las personas por ahí cantando, este está contento hoy. Y si usted está contento, hermano, cántele al Señor, traiga alabanzas y en este tiempo cante coros navideños que tengan contenido bíblico, que hablen de la verdad, de lo que es la Navidad. Y eso va a ser no solamente bendición, de alegría, de gozo para usted, el solo hecho de estar proclamando lo que sucedió, sino que otros van a poder escuchar la historia y se van a alegrar con ustedes, ¿verdad? Y van a hacer eso. Entonces, Cristo nació, eso es una razón de celebrar, es una razón de festejar, porque en ese tiempo el cielo festejó, los ángeles cantaron, y si los ángeles cantaron y celebraron, nosotros también podemos celebrar. Además, la Biblia dice en el Salmo 145 y versículo 4 que nosotros tenemos que celebrar las obras de Dios. Es lo que dice allí. Dice que tenemos que celebrar las grandes obras de Dios. ¿Y usted qué cree que fue la venida del Señor Jesús? Una obra tremenda, una obra maravillosa. Dice allí Salmo 145, versículo 4. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. ¿Qué es la Navidad, hermanos?
no es algo que es digno de ser anunciado, no es algo que es digno de estar siendo proclamado. ¿Y quién más? ¿Quién mejor que la iglesia, que es la que tiene el mensaje, verdad? Entonces, celebre, hermano, dele gloria a Dios, explique qué fue lo que sucedió. Hay otro ejemplo que podemos mirar, ya lo mencioné anteriormente un poquito así, digamos levemente, pero el ejemplo de los magos. ¿Cuál es el ejemplo de los magos? De acuerdo al relato que está en Mateo, ellos llegaron más o menos como 2 años después de que nació el Señor Jesús. Y digo que de acuerdo al relato es porque en ese, dice que Herodes indagó acerca de la aparición de la estrella y más o menos le dijeron que como 2 años, y por eso fue que mandó matar a los niños de 2 años. Eso está en el relato bíblico. Pero lo interesante es que ellos se caminaron todo ese espacio, todo ese viaje largo, tedioso, con sus camellos y con sus sirvientes, y eso era una procesión grande, al punto de que ellos pensaban que eran reyes. Ahora déjeme hacer una aclaración rápida. La Biblia les dice reyes magos, pero en realidad ellos eran astrónomos. Se les decía reyes porque eran personas de alta sociedad y normalmente servían, ¿verdad?, al rey. Pero en realidad ellos no eran reyes. Pero es algo así que le agregamos ahí, como dicen por ahí, como una cuñita, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, nosotros venimos desde tan lejos porque queremos adorar. Y ahora, la palabra adorar y la palabra celebrar son sinónimos. O sea que el que adora está celebrando. En el pasaje, los reyes cuando llegaron allá a la casa, dice que expresan con su regalo la celebración, el gozo de ver al Señor, porque dice, cuando ellos llegaron, vieron al niño con su mamá, dice, y se postraron y sacaron de sus baúles, de su equipaje, sus regalos, le dieron incienso, mirra y oro, que son regalos que tienen significado. De eso no vamos a hablar ahorita, pero la cuestión es que de la misma manera que esos magos dejaron su tierra y vinieron en un viaje tan largo para solamente celebrar, nosotros, hermanos, podemos celebrar también. Entonces, es otra razón por la cual la Navidad sí se puede celebrar. Y la otra razón es el principio de Pablo. Y ya lo hemos hablado a lo largo de este comentario que estamos dando de la Navidad. El apóstol Pablo es práctico en su forma de enseñar. Él es bien sabio, conocedor de las Escrituras. Y es por eso que él explica temas que son muy complicados. El mismo Pedro dice, Pablo, el hermano, él explica unas cosas que son bien difíciles de entender y él las explica bien. Dice, y algunos han tomado esos temas para torcer la cosa o lo que sea. Pero en esta ocasión, cuando los romanos, lo dije al principio, y los corintios tenían dudas acerca de qué celebrar, si qué no se celebrar, el apóstol les escribió claramente. La cuestión aquí es, lo importante es que usted le tiene que dar la gloria a Dios en todo. Entonces vamos a leer rápidamente, ya casi para terminar, ese pasaje de Romanos 14. Ya lo hemos leído un poquito antes, lo vamos a leer una vez más, porque para mí este pasaje tiene mucho que ver con la decisión que cada uno toma, porque esto de celebrar o no celebrar la Navidad es una cuestión personal. Yo lo veo desde ese punto de vista. Usted lo quiere hacer, lo hace. Si usted no lo quiere hacer, no lo hace, porque la Biblia no lo manda. Usted lo puede hacer. Ahora, ¿se celebran fiestas que no estén mandadas por la Biblia? Sí. En la Biblia hay una fiesta que el Señor Jesús celebró que no hacía parte de la ley. Y era la rededicación del templo. Y eso lo podemos explicar en otra ocasión. Porque cuando vino un hombre a invadir, profanó el templo y todo eso. Y ellos después arreglaron el templo nuevamente. Y cuando hacían la rededicación, el Señor Jesús dice, estaba por ahí caminando. ¿Y qué estaba haciendo? Mirando lo que se estaba celebrando. Muy bien. Romanos capítulo 14, versículos 6 al 11 dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Mire. Versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir,
para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros en esto? Nosotros le pertenecemos al Señor. El Señor conoce nuestro corazón. Si usted lo hace, hermano, usted lo está haciendo para el Señor. Si usted no lo hace, también no lo está haciendo para el Señor, pero de igual manera usted le da gracias a Dios. Entonces lo importante es darle la gloria al Señor. Quiere decir que celebrar o no celebrar la Navidad no nos cambia a nosotros la relación con Dios. Tenemos la misma relación con Dios porque otra vez, repito, hermanos, el Señor mira el corazón y conoce los verdaderos intenciones que nosotros tenemos al celebrar o no celebrar. Entonces, no es una cuestión de, yo soy muy santo, o yo soy muy especial, o no es que es muy liberal o lo que sea, no. Eso es una cuestión que la Biblia dice que si usted va a celebrar un día, acuérdese que usted lo celebra es para el Señor. Y una cosa más, la Biblia también dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículos 31 al 33, que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para la gloria del Señor. Mire lo que dice allí, 1 Corintios 10, 31 al 33. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y no seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y vuelve otra vez Pablo a recalcar eso acerca de que uno lo hace es para alcanzar a otras personas. Entonces, si usted le dan deseos en este tiempo de celebrar la Navidad, hágalo para la gloria de Dios, dando a conocer el mensaje de Jesucristo, que es el verdadero motivo de la Navidad. Compártalo con su familia, compártalo con sus amigos, compártalo con todos aquellos que le permitan, ¿verdad?, hablar de este mensaje. Ahora, si usted no lo quiere celebrar, si siente que ofende al Señor o si en su corazón está no hacerlo, entonces no lo haga. Pero no use su punto de vista para juzgar o criticar a aquellos que sí lo hacen, porque eso es más bien servir de tropiezo en muchas formas a otras personas. Entonces, tenemos que saber que somos siervos del Señor y vivimos para Él, y Él es el que aprueba y desaprueba las acciones de cada uno. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que hemos compartido juntos. Yo espero que haya sido clara la enseñanza. Trato simplemente de compartir mi punto de vista acerca de lo que es la Navidad. Sabemos otra vez, ya lo hemos enseñado, que no es cuando el Señor Jesús nació y todo eso, pero simplemente usamos este tiempo como una manera en la cual podamos compartir el Evangelio con los que no le conocen al Señor. Vamos a orar y démosle gracias al Señor por este tiempo. Padre, en esta noche he compartido tu palabra, Señor. Gracias por permitirme estudiar, por permitirme aprender y más que todo por permitirme compartir. Mi Dios, permite que esto que hemos dicho hoy, Señor, sea de bendición para todos los que están escuchando. Ayúdanos a asimilarlo, a crecer más en el conocimiento tuyo. Ayúdanos a servirte en todo, Señor. Te damos gracias. Bendícenos y guíanos, Señor, en todo momento. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dios les bendiga.